A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias por estar conectados con nosotros. Hoy un día bastante noticioso para Venezuela, sobre todo para los caraqueños. Bueno, ya vamos a hablar de eso, múltiples enfrentamientos en nuestra propia ciudad capital. Estamos hablando básicamente de un escenario de guerra en el que básicamente los delincuentes, ¿no? Hacen correr a las autoridades y a los organismos de seguridad que supuestamente tendrían las órdenes de no atacar más allá. Mientras tanto, estamos hablando de alrededor de 7 heridos. Más de 7 heridos personas, hay algunas mujeres que se encontraban en Quinta Crespo, otras personas del Paraíso. Aparentemente estos delincuentes habrían disparado desde la Cota 905, como ustedes saben, estas bandas delictuales que obviamente operan en Caracas a banda ancha, ¿no? Pero antes de eso quiero, por supuesto, agradecer a quienes hacen posible este espacio, como siempre, en la dirección general, nuestro querido Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción, Malala Nogales, César Umbría y Justo Navarro. César hoy no puede estar con nosotros precisamente por este conflicto, porque nuestra radio, el RCR, está básicamente ubicada en un sitio en el ojo del huracán. Así que yo quiero reconocer no solamente a Catherine Manzano, sino al resto de los trabajadores de esta emisora que siguen dando la información o que siguen haciendo llegar la información a pesar de estar precisamente en una de las zonas afectadas por esta situación que amenaza a todos los caraqueños y que amenaza además con extenderse más allá de nuestra ciudad capital. Así que gracias, Katy, gracias a quienes están haciendo este trabajo a pesar de las difíciles condiciones en las que estamos el día de hoy. Por supuesto también a José Gregorio González en los controles y pedirles a ustedes que sigan ayudándonos a crecer en YouTube a través de nuestro canal RCR, Radio Caracas Radio, y a través de nuestra cuenta en las distintas redes sociales @RCR750. Como ustedes saben, además mi cuenta @claumacero, pueden seguirnos desde allí. Ayúdennos a que esta información llegue a muchas más personas. Esta, como ustedes saben, es la Casa de la Libertad y todos los días llevamos información para ustedes en tiempo real. El día de hoy, además, he querido conversar precisamente con 3 personas que tienen una visión muy distinta, o no distinta, pero sí desde sus ámbitos importantes para lo que está sucediendo precisamente hoy en Caracas. Y no lo desligo porque efectivamente, mientras esto sucede en nuestra ciudad capital, en Caracas, ayer, básicamente muy callada, llegó una comisión o una misión técnica de la Unión Europea aprobada o mandada por el señor Josep Borrell con la intención de evaluar si en Venezuela es posible llevar adelante unos comicios o unas elecciones como están previstas supuestamente el próximo noviembre. Por eso he querido conversar inicialmente con Víctor González. Él es el vicepresidente del partido español Vox y diputado por Salamanca, precisamente sobre esta situación. Señor Víctor, gracias por respondernos, por estar con nosotros. Pensábamos que no íbamos a poder tenerlo, pero gracias por aceptar, y quisiéramos arrancar por allí, ¿no? Ayer esta comisión llegó, esperábamos que hubiese mayor información, sin embargo, algunas noticias, no ha habido mayores datos sobre esta situación. Quisiéramos saber si ustedes están al tanto de cuál es esa misión y qué opinión tienen ustedes sobre esta noticia, ¿no? Bueno, el objetivo de la misión, entre comillas lo de misión, es evaluar las condiciones para un posible proceso electoral en Venezuela. Nosotros estamos totalmente en contra de esta misión. Creemos que a un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad, que ha producido el mayor éxodo que ese continente ha conocido, que una tierra de promisión, como es la tierra de Venezuela, que era una tierra de migrantes, donde la gente emigraba porque se podía ganar el pan, la vida, y se ha convertido en una tierra de miseria, de hambre y de ruina. Y no creemos que haya que mandar ninguna misión a evaluar las posibilidades de un proceso electoral cuando tiene un gobierno criminal con nexos con el narcotráfico. No puede haber ahí medias tintas y por lo tanto nos hemos opuesto totalmente. No se puede usar Europa, que es lo que ha hecho el señor Borrell, para disfrazar la complicidad de este régimen con la izquierda y con el señor Borrell, que antes que funcionario en la Unión Europea se ha convertido en un cómplice, o es un cómplice, de la izquierda global.
Sin embargo, señor Víctor, a pesar de esto que ustedes afirman, ¿quiénes se oponen? Porque básicamente cuando hablamos de esta misión, hablan del conjunto de la Unión Europea. No parece haber separación, ¿no?, entre esta misión y las pretensiones, como usted lo refleja, del señor Borrell y el Parlamento Europeo o toda Europa. ¿Quiénes se oponen realmente a esto y por qué de alguna manera sigue avanzando, ¿no? Ya llegaron ayer, están aquí en Venezuela. Bueno, porque, como sabe muy bien, una cosa es el Parlamento Europeo, donde está representada la soberanía de todas las naciones que conformamos la Unión Europea. Otra cosa es la Comisión Europea y sus comisarios. Los comisarios tienen cierta autonomía, pueden hacer iniciativas, aunque no luego nosotros en el Parlamento las reprobaremos o las condenemos, como puede hacer. Lo que está haciendo el señor Borrell, a lo cual nosotros hemos opuesto, nuestro grupo parlamentario, que es ECR, el grupo conservador y reformista dentro de la Unión Europea, de los grupos parlamentarios, igual que lo han hecho otras fuerzas, igual que se irán sumando, igual que conseguimos una resolución contra el gobierno de Cuba, a la cual el señor Borrell se opuso también, pero el Parlamento Europeo sacó una resolución condenando el régimen cubano, y lo que se está manifestando aquí es que el señor Borrell está utilizando ese puesto funcionarial dentro de la Comisión Europea, de alto funcionario, nunca mejor dicho, para ser un peón de la izquierda global y para dar juego a los regímenes autoritarios con Venezuela, como ha hecho con Nicaragua y como lo ha hecho con Cuba, como le estamos explicando. Aquí en Venezuela se compara mucho a Borrell con el señor Zapatero, ¿no? Y ustedes probablemente también lo tienen muy claro. En Venezuela, bueno, fue una persona declarada persona non grata por todo lo que sabemos que hizo, ¿no? Mucha aprobación de muchos diálogos, y por esta misma línea ha avanzado el señor Borrell recientemente, y de hecho eso utilizó para justificar esta misión. Dijo que en Venezuela había una serie de pasos que pretendían hablar de una apertura democrática o de ciertas condiciones que podrían permitir una salida negociada y en paz. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Y entonces, ¿qué le respondemos, ¿no?, quizás a estas personas que sienten que, al igual que Zapatero, esta persona sigue operando y avanzando en sus intenciones y, bueno, esta misión sigue acá? Claro, el señor Borrell fue ministro con Zapatero durante los 8 años que gobernó el señor Zapatero, que, como sabes, está teniendo unas relaciones con el gobierno criminal de Maduro, bueno, infames o más que cuestionadas desde todos los ámbitos democráticos dentro de la Unión Europea, dentro de España, ¿no? No entendemos muy bien qué es lo que está haciendo el señor Zapatero, ni él tampoco es capaz de explicarlo. Estas posiciones tibias del señor Borrell con estos regímenes de asesinos, en este caso con el régimen criminal de Maduro, tienen un contrapeso clarísimo en el Parlamento Europeo, y nosotros vamos a seguir dando la batalla. Ahí ellos son minorías, y yo creo que el señor Borrell se extralimita en sus responsabilidades de alto funcionario, de alto representante, tomando iniciativas. No se puede ser cómplice del régimen venezolano. Nosotros no estamos de acuerdo con esta iniciativa, porque imagínense cómo puede haber un proceso electoral cuando tenemos declarado la Unión Europea, Naciones Unidas y más de 70 y tantas instituciones internacionales como un gobierno criminal, asesino, acusado de crímenes de lesa humanidad, de haber matado, torturado a sus propios ciudadanos, incluidos niños, niñas, vamos, los peores regímenes que hay sobre la faz de la tierra, que vayamos a un proceso electoral donde supuestamente se darían las garantías, lo cual es imposible, dada la definición que he hecho anteriormente. ¿Y qué pasa? ¿Que vuelva a ser reelegido un asesino por el pueblo venezolano? ¿Que hemos condenado casi todas las naciones democráticas del mundo? Esto es inviable, no tiene ningún sentido, ninguna base. Lo único que puede hacer la Unión Europea, y lo que hacemos nosotros, es presionar para que los dirigentes de Venezuela a día de hoy sean puestos a disposición judicial. De hecho, se espera que el próximo 23 salga la decisión de la Corte Penal Internacional, precisamente a propósito de estos crímenes que usted menciona. No es solamente eso, ustedes, incluso, bueno, la Unión Europea en su documento para avalar o observar unas elecciones o avalar un proceso electoral realmente libre en un país como el nuestro, tienen una serie de condiciones que obviamente están todas
contradichas, ¿no? Y como usted bien dice, es muy difícil que se cumplan en Venezuela. Pero ¿qué pasaría o cuál sería el próximo paso si esta misión llegase a llegar a una conclusión positiva a efectos del régimen, en el sentido de que esto podría avalar unos comicios como los que están previstos? ¿Cuál sería el siguiente paso, usted como una de las fuerzas representantes opositoras, ¿no? En primer lugar, lo que ha mandado el señor Borrell es un nivel de misión casi que no es ni misión, que es una misión técnica exploratoria, que es para ver si se puede mandar una misión de observación. O sea, estamos en unos preliminares a la cual ya nos hemos opuesto, pero bueno, dentro de sus facultades ha dado ese paso. Después estaría la misión observatoria. Nosotros, pues lo que haremos será luchar contra este despropósito dentro del Parlamento de la Unión Europea con las herramientas y con los apoyos que tuvimos y que pudimos recoger para liderar y conseguir una condena mayoritaria del Parlamento Europeo contra el régimen de Cuba, y lo haremos exactamente igual contra este supuesto proceso que quiere blanquear, suavizar, difuminar el señor Borrell, y que, de acuerdo con sus amigos de la izquierda totalitaria y globalista. Salvando las diferencias, señor Víctor, usted entiendo que estuvo o formó parte de la observación electoral en el caso de Perú. Recientemente hemos visto cómo Keiko Fujimori y las fuerzas democráticas han intentado revertir eso, sin embargo, no ha habido mayor avance, ¿no? Quisiera saber qué pudo usted ver allí, porque evidentemente hay comparaciones, ¿no? Hay gente que de alguna manera comparó al señor Pedro Sánchez con Hugo Chávez, etcétera, con Maduro, con un montón de movimientos que aquí también se han generado, y parecía más bien un déjà vu, ¿no? Ver lo que estaba sucediendo en Perú desde aquí, desde Venezuela, sabiendo y habiendo atravesado tantas cosas similares, ¿no? Quisiera saber qué fue lo que usted vio allá y qué peligros quizás están para la región, entendiendo que usted lo pudo observar directamente, también en un sentido electoral. Ustedes entiendo que rechazan y consideran que hubo demasiadas irregularidades en esta segunda vuelta, ¿no? Yo en los últimos 2 meses he podido participar como observador electoral, tanto en Ecuador como posteriormente en Perú. Y le menciono Ecuador. Ecuador fue un proceso electoral ejemplar, donde se votó en paz y en libertad, donde la trazabilidad, la transparencia y la limpieza del proceso era incuestionable. A mí me sorprendió. Las actas estaban perfectamente custodiadas, inmediatamente se escaneaban en un papel moneda. Se ponían los resultados, los presidentes de mesa con los vocales y los secretarios se escaneaban, se mandaban al centro, y a la hora y pico, sin lugar a dudas, ya se sabía el resultado. Ejemplar. Podríamos decir que era, en inglés, world class, algo absolutamente extraordinario. En Perú, una nación importante y muy significativa en esa región del mundo, pues yo no vi eso. No vi eso desde el primer momento. Sí vi la gran preocupación de los ciudadanos. Pude observar a personas mayores arrastrando sus botellas de oxígeno para ir a votar. Algunos los llevaban en sillas entre varios que lo levantaban porque tenían sillas de ruedas. O sea, la gran preocupación. Y desde el primer día se pueden detectar irregularidades muy, muy significativas. Gente, personeros, lo que nosotros llamamos apoderados, que iban a las mesas llevando 86 actas escondidas de un solo candidato, siempre del señor Castillo, otra señora con más de 265, irregularidades desde el principio. Pero es que según avanzó el proceso, yo tengo documentación que es pública, tengo un documento de 67 páginas donde se recogen 3.000 actas, 3.000 actas de votación, donde la primera vuelta la señora Keiko, el partido del señor Aliaga, el partido del señor Acuña y otras formaciones recibieron votos, el señor Castillo también, donde hubo votos en blancos y donde hubo votos nulos. Y casualidades de la vida, en la segunda vuelta, ninguna de las personas que votó a esos candidatos que ya no estaban en la segunda vuelta, puesto que solo había 2, Keiko y el señor Castillo, ninguno votó por la señora Fujimori. Se ve que aunque sus líderes a los que ellos habían votado habían pedido el voto a la señora Fujimori, habían decidido votar unánimemente al señor Castillo, y donde no había votos nulos o votos blancos. Eso puede ocurrir en una mesa, en 2, en 3, que pasen más en 3.000 mesas es estadísticamente imposible. También eso eran más de 200.000 votos, de una irregularidad estadísticamente, eso es una certeza matemática, no se puede discutir. La segunda es que han votado muertos. Hay el caso de una señora que ha dicho que es que mi padre lleva 15 años muertos, por mucho que se haya empeñado el buen señor, por muy demócrata que es, físicamente imposible que haya resucitado, pero es que parece ser que ha resucitado más de 100.000 personas para votar en estas elecciones. Han votado menores, ha habido mesas constituidas por miembros de la misma familia, ha habido
hay un señor, y ha habido varios que han estado en distintas mesas a cientos de kilómetros de distancia presidiendo, como vocales de distancia. Las irregularidades son clamorosas, no he sido un proceso ni limpio ni transparente. Y lo único que nosotros podemos decir en un proceso que está todavía abierto es que el pueblo peruano no se merece que le roben su soberanía nacional. Donde ha habido, por cierto, injerencias internacionales a un proceso electoral que a día de hoy no está concluido. Hace ya más de 2 semanas el gobierno del sátrapa Maduro reconoció como vencedor a Castillo, todos los regímenes del Grupo de Puebla reconocieron como vencedor a Castillo, lo cual es una injerencia porque interviene directamente sobre esa autoridad que debe ser independiente a la hora de proclamar y es una manera de presionar sobre ellos, lo que es una falta de respeto absoluta. No, definitivamente, y escuchándolo, la verdad es que uno recuerda mucho de lo que sucede acá también, ¿no? Obviamente salvando las diferencias, sabemos y comprendemos lo que está sucediendo el pueblo peruano. En el caso venezolano estamos hablando de alrededor de 7 millones de votantes también irregulares por causas similares, fallecidos, apellidos muy raros o cosas que son difíciles que se repitan a un número casi que exacerbado, y un montón de irregularidades más, pero no solo eso, y ya nos quedan unos minutos, pero en el caso de Venezuela además estamos hablando no solamente de aspectos técnicos, y esa quizás es una de las exigencias de los venezolanos, ¿no? A quienes nos dicen que probablemente con buenas condiciones técnicas se pueda ir a un proceso electoral. No es solamente un aspecto técnico, ¿no? Estamos hablando también de un asunto de violencia, de soberanía incluso territorial, estamos hablando de la guerrilla, de terrorismo, de narcotráfico, como usted bien lo decía. Entonces quisiera saber también su opinión en ese sentido. No bastan condiciones técnicas. Pero ¿cómo va a votar la gente que vive donde domina y acampa a sus anchas la guerrilla y los clanes narcotraficantes, los clanes de los generales de los soles? ¿Cómo va a ir a votar? ¿Va a ir a votar libremente cuando tienen miedo de ser matados, ser desplazados, como ha ocurrido con tantos pueblos indígenas de Venezuela, miles de ellos que se han ido a Brasil? ¿Cómo va a ir a votar la gente en libertad a las calles donde asola la violencia y el crimen? Muere más gente en Venezuela al año que lo hace en Siria, que sigue teniendo todavía presencia, o en el Sahel, donde está aún vivo el Estado Islámico. ¿Cómo va a ir a votar la gente en libertad cuando el régimen asesino de Maduro apresa a todo opositor político, amenaza a sus familiares? ¿Y cómo va a salir la soberanía venezolana representada cuando hay millones de venezolanos que están por todo el mundo? Yo los he visto pidiendo dinero en las calles de La Paz, en Bolivia, los he visto en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, los he visto en Lima. ¿Cómo se puede pretender, y en Colombia, por supuesto, unas elecciones libres y democráticas con un régimen del terror, con un régimen de mentirosos, con un régimen de asesinos y de ladrones? ¿Cómo se puede pretender? Yo creo que podemos mentir y hacer que es lo que hacen ellos, usar la mentira, pero yo creo que es engañarse. Así es, bueno, y esas son las preguntas que se hacen muchos venezolanos. Ya tengo que despedirlo, pero quiero agradecerle primero por la claridad y además también por lo que significa en el caso de Europa, ¿no? Que voces firmes sigan alzando la voz por los venezolanos, porque lamentablemente el gobierno español ha mostrado también su cercanía al régimen de Maduro, y en el caso venezolano sabemos que en Europa más bien debería alejarse la posición de lo que es España y acercarse más bien a otras democracias. Lamentablemente ustedes están allí, pero bueno, esas voces firmes son precisamente las que nos permiten seguir confiando en que claro que necesitamos ayuda de la Unión Europea y de Europa en general, pero necesitamos también firmeza y claridad. Así que muchísimas gracias. No sé si tiene un último mensaje para los venezolanos que los están escuchando acá. Yo primero deciros que muchísimo ánimo, que no estáis solos, que esta batalla que estáis dando por la democracia y la libertad es nuestra, que nosotros os vamos a apoyar siempre, que vamos a luchar por el pueblo de Venezuela y que estoy convencido que más pronto que tarde podremos gritar en Caracas: ¡Viva Venezuela libre! Así es, esperemos que sea muy pronto. Muchísimas gracias, Víctor González, vicepresidente del Partido Español Vox. Gracias por la rapidez en la respuesta y por estar con nosotros el día de hoy en Contigo Liberalmente. Nos vemos entonces en un ratito en la vuelta de Contigo. Ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Gracias por seguir conectados con nosotros. Una vez más, reconocer el trabajo que está haciendo nuestra radio RCR a propósito de los eventos que están ocurriendo ahorita mismo, mientras nosotros estamos conversando en El Paraíso, en Quinta Crespo, en toda esta zona de Caracas, donde básicamente manda el AMPA, ¿no? Y yo quiero leerles simplemente un tweet que acabo de ver. Hace apenas minutos, bandas de la Cota 905 asesinaron a un joven que iba en una moto hacia la Cota 905, y no solo él, ¿no? Hay varias víctimas, estamos hablando de más de 7 heridos. Y por otro lado, hay una persona que se llama Carmen Meléndez que nos pide tener calma y confianza, ¿no? ¿Cómo alguien puede tener calma y confianza cuando le disparan contra su casa? Y hemos visto las fotos y los videos de las personas tiradas en el suelo o básicamente escondiéndose de las balas perdidas, como afectaron ayer a una señora precisamente aquí en la ciudad capital. Eso es lo que estamos enfrentando hoy en Venezuela, y eso es lo que nos permite, además, o me permite a mí, tener y conversar con dos personas a quienes admiro muchísimo y quiero muchísimo. Arany Trincado, licenciada en idiomas, ella es activista por los derechos humanos y es coordinadora del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, y Humberto Villalobos, quien es arquitecto, especialista en el tema electoral y participación ciudadana y coordinador nacional electoral de 20 Venezuela. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver los derechos humanos y lo electoral en este caso? Bueno, como conversábamos en la parte anterior con el diputado español, veíamos o vemos cómo en Venezuela acaba de llegar el día de ayer una misión técnica de la Unión Europea que pretende observar inicialmente, entre comillas, la posibilidad de que hayan unos comicios libres en Venezuela. Eso es posible y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy con Arany y con Humberto. Gracias por estar con nosotros hoy, Arany y Humberto. Quisiera arrancar contigo, Arany, quizás por el tema de lo que es el propio documento de la Unión Europea, ¿no? En ese propio documento de observación electoral hay cosas que quizás contradicen o que no están muy bien documentadas o que probablemente la realidad los aplasta, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Adelante. No, gracias a ti por la invitación. Espero, poder poner en contexto un poco lo que tú explicabas, que tiene que ver, ¿no?, los derechos humanos con esto. Y a propósito de la pregunta, pues evidentemente la Unión Europea se supone que ellos tienen ciertos principios para al momento de la evaluación
que ellos hacen sobre si hay un marco adecuado o no para la participación política en este contexto de supuestos procesos electorales. Y la verdad es que nosotros no tenemos ni siquiera que ver el registro histórico de lo que ha sido la violación de derechos humanos en Venezuela, porque tenemos ejemplos clarísimos que en los últimos días hemos visto. O sea, es inaudito pensar que estamos en un marco donde puede desarrollarse un proceso electoral libremente, cuando vemos que nada más por emitir una denuncia, lo cual es absolutamente constitucional y es un derecho consagrado, no solamente en los derechos humanos reconocidos universalmente, sino que además está estipulado en la Constitución venezolana, pues 3 defensores de derechos humanos, como en el caso de Fundaredes, fueron detenidos arbitrariamente, sometidos a desaparición forzada y además encarcelados en una cárcel de personas que han cometido delitos comunes, ¿no? Vemos además también, teníamos el ejemplo de María Corina, está en una gira, ¿verdad?, ejerciendo sus derechos civiles y políticos, y resulta que se encuentra con que en una alcabala le dicen que tienen que pedir permiso a ver si ella puede ingresar a un estado del país. Entonces no existe tampoco el derecho al libre tránsito, sino que está sometido pues a los caprichos de la persona que esté ejerciendo o usurpando en este caso el poder. ¿Cómo entonces pudiéramos considerar nosotros que vamos a ir a un proceso electoral? Sí, parece loco, ¿no? Porque incluso en sus propias normas eso está clarísimo. Está también el tema de la participación política con el registro de los partidos, un montón de gente inhabilitada, los presos políticos, que son más, alrededor, son 300 según el Foro Penal, y un montón de cosas más, ¿no? Sin embargo, otro de los aspectos en los que se han querido afincar, y con esto le doy la palabra a Humberto, es en el tema técnico, ¿no? Porque, bueno, sabemos que esto no es solamente un tema técnico, como bien lo explicabas tú, Guaraní, estamos hablando de violación de derechos humanos, estamos hablando de tema territorial y soberanía, estamos hablando de violencia, como lo estamos viendo hoy aquí en Caracas, en nuestra capital, pero si hablamos incluso de temas técnicos, también hay muchas fallas, es decir, ni siquiera por ese lado es posible hablar de unos comicios realmente libres, ¿no? Humberto, ¿por dónde arrancamos? Quizás por el registro electoral, tienes un estudio bastante importante sobre este tema, después de todo el trabajo que has hecho, bueno, en Súmate y en múltiples organismos en ese sentido, ¿no? Bueno, básicamente el registro electoral es la gran herramienta que utiliza el gobierno. Él es tan poderoso que lo vienen modificando desde el año 2000. Y esas modificaciones son acumulativas. No tiene ningún sentido revisar cómo estaba en el registro en el 2020 y cómo está ahora en el 2021. Porque lo que estás viendo es un pedacito muy pequeño de las modificaciones que le han hecho. Yo les voy a dar aquí una idea del alcance de esas modificaciones. El registro que estamos evaluando, que son los venezolanos que estaban en el registro de junio de 2020, tiene 20.500.000 personas. En ese registro se ha cambiado su centro originario a 7.700.000 personas. Eso es el 38% de la población ha sido cambiado de su centro original. Unos 3 millones se cambiaron dentro de su parroquia, otros se cambiaron 1 millón y pico dentro de su municipio, otro millón dentro de su estado, y 2 millones de personas del país han sido cambiadas de un estado a otro del país. Eso son unas dimensiones gigantescas. Y eso no incluye que las 4 millones de personas que han salido del país por la situación del país. Esas personas todavía están votando en Venezuela. Entonces estamos hablando de que casi el 60% del registro ha sido modificado. Y esto podría parecernos, oye, bueno, a lo mejor en 20 años ha pasado eso, pero tiene unas peculiaridades. De este 38% que se ha migrado, el 38% son del PSV. O sea, la mayoría de los migrados son del PSV. Y por eso es que hay ingeniería. Estos migrados, los llevan a centros específicos donde terminan teniendo el 60, el 70% de las personas son de ellos. Hay un segundo grupo importantísimo que son los que nosotros llamamos raros.
gente que fue que había sido sacada del registro electoral. Antes votar era un deber. Entonces, si uno no votaba en 3 periodos, te sacaban del registro. La constitución de los chavistas cambió esto y ahora votar es un derecho. Y ellos aprovecharon esta circunstancia para meter tanto a muertos como a personas que no habían votado en 3 elecciones consecutivas en los últimos 10, 15 años. Entonces terminaron metiendo antes del referéndum revocatorio unas 3 millones de personas. Entonces, dentro de esos rangos de raros tenemos a estas personas que metieron antes, o sea, que metieron y no deberían estar, y tenemos un decreto que hizo Chávez donde le dio nacionalidad a millones de extranjeros residentes en el país, pero que les dio no la nacionalización, sino que los hizo venezolanos por nacimiento. Nosotros no es sencillo detectar esto. Nacionalizados solo hay en Venezuela, en la carta que yo pude detectar, no más de 300.000 personas. Pero en estos raros que tenemos plenamente identificados, número que les estoy dando es porque nuestra base de datos nos permite identificarlos por cédula. Tenemos 2,5 millones de personas raras. Entonces tú sumas 7 millones de migrados, 2,5 millones raros, muy raros, tienen unas cédulas que no coinciden con su edad, fueron inscritos de personas de 40 años que se inscriben de repente en el registro y no se habían inscrito nunca, cosas realmente raras. 2,5 millones, ya vamos por 11. Y además, dentro de los 20 hay 4 que no sabemos dónde viven porque se fueron del país, y dentro de las cosas que no ha hecho este nuevo CNE es que esas 4 millones de personas hay que reubicarlas, y no hay ni un solo centro para que en el exterior tú puedas reubicarlas. Inclusive se les pusieron unas condiciones extremas en el sentido de que tenían que ser residentes aprobados por el país. Esos 4 millones se fueron huyendo, esas personas, la mayoría están en unas condiciones irregulares. Te atajo allí. Entonces estamos hablando de más de 11 millones de personas, de posibles votos que ni siquiera sabemos qué tan cierto. Muchísimo más si lo sumas todos, Claudita, porque son 11, más 2,5, más 4, que algunos están ahí, pero otros no están. O sea, si tú tienes un 70% del registro, que no tienes ninguna seguridad, y lo último que hay que agregar a esto es que no los migran a cualquier lugar, los concentran en centros específicos. Entonces nosotros tenemos unos centros específicos donde hay casi 4 millones de personas, donde el régimen saca más del 50% de los votos que saca en cada elección. O sea, son centros para ganar en cualquier elección. Si en un centro no modificado por ingeniería, yo gano por el 5%, en estos centros modificados, ellos multiplican esa diferencia por 3, por 4 y hasta por 7 veces. Nos ganan por el 35% de diferencia del total de votantes. Entonces, un centro de esto, una mesa de estas en estos centros, equivale a 7 mesas normales. Entonces, con una mesita en estos centros, escondida en un lugar de la frontera, escondida en un barrio, o hasta dentro de una urbanización de clase alta, porque están en cualquier lugar, te matan 7 mesas donde tú te fajaste y les ganaste. Entonces, sí, no, definitivamente los números no dan, ¿no? Lo que ellos no deben ganar. Los números no dan. Tenemos que hacer una pausa muy cortica antes de seguir con el programa, pero bueno, Humberto, yo no sé si tú opinas lo mismo, pero yo creo que esto más que una ingeniería electoral es casi que una ingeniería criminal, porque esto está perfectamente operado, ¿no? Para ganar de todas, ¿no? Y al regreso, Araní y Humberto, vamos a seguir conversando sobre este tema, pero también sobre los retos y lo que podemos hacer en adelante, no solamente en el área electoral, sino también en materia de derechos humanos, porque sabemos que, como ustedes, hay gente trabajando precisamente para denunciar esta situación, pero también para que eso cambie, ¿no? Con otra visión, con otro esquema, obviamente siempre orientados a la libertad. Así que les voy a pedir que se queden conmigo, volvamos a una pausa muy cortica y volvemos con más de Contigo. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Gracias por seguir conectados con nosotros. Hoy hablamos precisamente de esta misión que llegó ayer calladita de la Unión Europea a Venezuela, precisamente a evaluar la posibilidad de que se desarrollen en nuestro país unos comicios libres, unos comicios generales, etcétera. Y conversó con Araní Trincado y con Humberto Villalobos sobre el tema electoral y el tema de derechos humanos. Y justo mientras estamos conversando, bueno, no puedo dejar de ver las noticias que siguen llegando desde nuestra ciudad. Ahorita el periodista Román Camacho, como ustedes saben, uno de los más informados en esta materia, dice que aparentemente bandas de la Cota, según información extraoficial, habrían amenazado a miembros de la comunidad a cacerolear a los policías que pudiesen entrar a hacer su trabajo y aparentemente la gente no protesta. Sin embargo, bueno, están rodeando las entradas. O sea, estamos hablando básicamente de un contexto de guerra y me detengo allí, Araní, porque tú bien has documentado también o has reflejado, gracias al Comité de Derechos Humanos, lo que ha sido la situación en la frontera, lo que ha sido el reporte de Fundarredes. Vimos y lo comentabas en la parte anterior, cuál es la situación también del caso de Javier Tarazona y estas dos personas de Fundarredes que siguen detenidas. Creo que mañana cumplen una semana justamente, si no me equivoco, y vale la pena recordar, ¿no?, cómo Venezuela, además de las condiciones técnicas que mencionaba Humberto, es una nación diluida, ¿no? Y vemos cómo, según el propio informe de Fundarredes, en Táchira, Apure, Zulia, Mérida, Barinas, Carabobo, Aragua, es decir, estamos hablando de alrededor de 16 estados, nada más controlados, ¿no?, por parte de la guerrilla, y esto incluso seguramente se queda corto. Pero ¿qué información manejamos y cómo entonces describir este escenario para quienes quizás no viven aquí, Araní, y no comprenden, ¿no?, la dificultad de hacer el trabajo que hacen los defensores de derechos humanos con un contexto como este? Bueno, fíjate, a propósito justamente de lo que está ocurriendo, de este conflicto armado que hay y ese mismo monitoreo que ha hecho la ONG Fundarredes de una manera súper precisa, fíjate que ellos documentan únicamente entre enero y mayo 515 homicidios, 161 personas desaparecidas y 179 enfrentamientos armados de estos grupos irregulares que operan en el país y que atacan a la población civil, porque no es un conflicto armado entre unas bandas, no, es un ataque a la población civil, como bien tú lo estás diciendo. Los reportes indican que, bueno, someten a las personas que viven en estas zonas para que hagan determinada reacción, para que tengan determinada reacción. Entonces, o sea, es un conflicto que va muchísimo más allá, y bueno, bien bueno que ellos llegaron el día de ayer y que están pudiendo, pues, ver, seguramente podrán ver en las noticias y tendrán que estar enterados por su propio operativo de seguridad de que esto está ocurriendo y no pueden desplazarse ellos libremente tampoco por Caracas, ¿no? Entonces, bueno, que vivan un poco de lo que es la zozobra que vive diariamente aquí el ciudadano venezolano. Y fíjate, yo creo que es importante decirles a ellos y que ellos hagan esta reflexión, ¿no? En el Tratado de la Unión Europea
del año 1992. Dice que la Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Nada de esto ocurre en Venezuela. Aquí, por el contrario, se violan los derechos humanos de manera continuada. No hay, las libertades fundamentales son restringidas de todas las maneras habidas y por haber. No existe el Estado de Derecho, no hay principio de libertad ni de democracia en Venezuela. Ellos no pueden pretender que los ciudadanos venezolanos nos conformemos con un contexto de restricciones, con un contexto de violación sistemática de derechos humanos, con un contexto donde se cometen crímenes de lesa humanidad directamente desde el Estado y por la actuación de estos grupos irregulares en el territorio. No pueden ellos pretender que nosotros nos conformemos con menos de lo que ellos se conformarían para sus propios estados. Entonces yo creo que eso es algo importante, una reflexión a la cual deberíamos llamarle a ellos. Y a propósito de lo que tú comentabas al final del bloque anterior, justamente, ¿qué debemos hacer? Pues continuar denunciando esta situación y asegurándonos de que ellos y todos los observadores y todos los actores de la comunidad internacional puedan verlo. No hace falta vivir aquí en Venezuela. En sus países tienen a esos más de 5 millones de venezolanos que se han visto forzados a salir de nuestro territorio, y basta con hablar con cualquiera de ellos y le podrá decir lo que es vivir aquí. No, definitivamente, y escuchándote además, recordar que en este contexto también hay una campaña que es UE Vean la Verdad, donde obviamente los venezolanos están haciendo o elevando sus denuncias sobre precisamente lo que debería ver la Unión Europea, pero otra de las cosas que no pueden hacer los venezolanos, y eso está clarísimo por la explicación de Humberto, es precisamente elegir, ¿no? Sin embargo, Humberto, el norte o el trabajo que se hace, o por lo menos que yo entiendo tú quieres hacer, imagínate tú lo difícil que es tener un trabajo electoral en un país donde no hay elecciones, ¿no? Pero en tu caso has trabajado no solamente en la denuncia, sino en cómo hacer realmente o cómo configurar un sistema que nos permita, de nuevo, volver a elegir en Venezuela. Entonces, ¿por dónde podemos arrancar, Humberto? Ya poniendo la balanza quizás un poquito en el futuro, ¿cuánto tiempo hace falta, no? Y en caso de que realmente que hubiese un país con libertad y con soberanía, ¿cómo sería ese proceso electoral? Si tú lo pudieses describir, porque a veces también hay gente que dice, mira, ajá, está bien, lo único que hacen es criticar, lo único que hacen es decir que no se puede hacer, pero entonces, ¿cómo sí puede ser? Yo quisiera que tú hablaras de eso. Básicamente, tú lo estás poniendo en unas condiciones como extremas, ¿no? Lo que tenemos hoy y lo que quisiéramos. Yo voy a hablar un poquitico antes, cuando tú me dices qué debemos hacer. Yo creo que los venezolanos nos tenemos que organizar. Y eso no es el día que se libere el país. Eso tiene que ser desde hoy. Y esa organización es lo que nos va a dar la fuerza suficiente para en un momento dado poder llevar a cabo lo que queremos, que es tener la capacidad de desafiar al régimen y lograr la libertad, ya sea dentro del campo electoral o dentro de cualquier campo. El paso 1 es organizarse. Entonces, paso 1, desde ya, porque mucha gente dice, ¿para qué me voy a organizar si no va a pasar nada? No, es al revés. Hasta que no nos organicemos, no va a pasar nada. Y ellos están felices de que estemos desorganizados. Y organización no significa unidad. Eso es otra parte importantísima. Organización significa tener claro tus metas, tener claro qué debe hacer cada persona, tener claro cómo colaboro para lograr la libertad. Cuando entendemos eso, el juego empieza a cambiar. Unos lo hacen en un lugar, otros lo hacen en otro, y tiene que haber un plan que coordine todas estas cosas. En el caso específico de nosotros en el tema electoral, el paso 1, sin lugar a dudas, es el registro. En unas condiciones realmente de buen apoyo internacional, de capacidad de movilizarte por el país, mira, en 6 meses se arregla el registro. Y el principal problema del registro es que hay muchas personas que realmente ni viven ahí ni existen. Entonces, si no tienen la posibilidad de controlar el territorio, de amenazarnos, y solo controlando que el país medio funcione, esas personas, la misma sociedad se encarga de que voten o no voten, y podemos hacer lo que se hace normalmente en elecciones. El problema es que en Venezuela, en este esquema de centros creados, resguardados, además colocados en las misiones vivienda, en los sitios donde ellos son mayoría y además controlan territorialmente y por fuerza del territorio,
no tiene sentido la organización, porque una organización electoral no hace nada contra una ametralladora como está pasando ahorita en Caracas. Entonces, pero eso no quita que nos tengamos que organizar. O sea, yo no me canso de explicarle, y estoy seguro, si me preguntan a mí, que es más fácil ganar una elección que una guerra. Y ese es mi planteamiento desde el primer día que metí en esto. Y uno se organiza para una elección y para una guerra, pero mucho más fácil es ganar una elección. Sí, bueno, visto desde ese punto de vista parece fácil, ¿no? Es un trabajo duro, ustedes lo vivieron también con el tema de la Asamblea Nacional y esa gran organización que se hizo se pudo lograr, ¿no? Es decir, cuando hay organización y cuando hay sobre todo objetivo, como tú decías, más allá de unidad, eso se puede hacer. Ahora, Araní, en tu caso, también una de las cosas que quieren lograr a la par, y no en aquel momento, sino desde ya, es garantías también desde el punto de vista de que pare la persecución, de que liberen a los presos políticos. ¿Cuál es la situación que tú ves en ese ámbito, ¿no? Y si ves posible que Venezuela en lo pronto también pueda avanzar hacia un esquema de defensa de los derechos humanos que obviamente nos ponga a nosotros en el norte y en la vanguardia, en el sentido de que nosotros podamos ser más bien un ejemplo de lo que debe hacerse en defensa de derechos humanos en nuestro país. Bueno, yo creo que hay unos avances bastante importantes y es la labor que están realizando las organizaciones de derechos humanos. Ellos están haciendo no solamente un trabajo de documentación, denuncia y difusión constante de lo que está ocurriendo, sino que además van adelantando pues lo que debería ser un marco de respeto y garantías para los derechos humanos en una Venezuela de Estado de Derecho. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente pues nada de esto podrá ser realmente puesto en práctica. Las garantías para los derechos humanos no serán efectivas hasta tanto no recuperemos la libertad, y eso es algo que sí hay que dejarlo claro. Hay que salir del régimen para poder cambiar todas estas cosas y asegurarnos de que la violación sistemática de derechos humanos no vuelva a ocurrir. Y también para ello es súper importante pues la obtención de justicia. Si no hay justicia y continuamos en un marco de impunidad, va a ser muy difícil asegurar la no repetición de estos hechos. Así que yo sí debo agarrar parte de lo que decía Humberto de la importancia de organizarse, porque sin esa organización no podremos no solamente ir a un proceso electoral efectivo y con garantías, sino que tampoco podremos avanzar hacia el respeto de los derechos humanos. Y fíjate, a propósito justamente del caso de Fundaredes, las organizaciones decidieron organizarse, realizar una protesta, pero ¿qué es lo que sucede? No pueden ser nada más las organizaciones civiles las que se organicen y luchen por la garantía para los derechos. La ciudadanía también está llamada a participar en el ejercicio de esa exigencia, porque de lo contrario, pues vamos a continuar en este escenario por mucho más tiempo. Así que yo haría un llamado no solamente a organizarse, sino a participar más activamente en lo que refiere a los derechos humanos. No hace falta ser abogado, no hace falta ser letrado en la materia, basta simplemente pues esa necesidad de vivir en libertad. No, definitivamente es un trabajo duro que ya se está haciendo, Araní, y bueno, obviamente reconocer el trabajo que ustedes hacen en el Comité de Derechos Humanos y además el tema del resto de las organizaciones e incluso civiles, ¿no? Que dedican su vida diariamente a pesar de estos riesgos a tratar, ¿no? De elevar la voz, de tratar de llevar estos casos a donde tengan que llevarlos. Sabemos lo que viene y sobre eso también quisiera un simple comentario en la Corte Penal Internacional, que es otro elemento que además nos permite, ¿no? Para terminar de configurar la amenaza de por qué en Venezuela no puede haber unos comicios electorales, pero sabemos que el próximo 23 se estima que salga o se conozca la decisión de la fiscal sobre este asunto y los delitos de lesa humanidad. ¿Qué podríamos hablar sobre este punto, Araní? Sí, de hecho, el día 23 es la fecha tope, así que pudiéramos ver incluso el anuncio días previos. Ya la fiscal saliente, Bensouda, había indicado que ella tenía una determinación sobre esto. Vimos cómo el régimen intentó aplicar una de las tácticas dilatorias que aplica aquí en Venezuela constantemente, y pues evidentemente la Corte Penal Internacional les dijo: ya va un momentico, nosotros no trabajamos así, hay unos criterios, hay unos lapsos, ustedes están no solamente fuera de tiempo, sino que no tiene sustento el reclamo que ustedes están haciendo, por lo tanto no
procede, y instaron entonces a que efectivamente pues el fiscal ya anuncie cuáles son sus consideraciones. Sabemos que por lo que ya había adelantado la fiscal anterior, hay más que suficientes evidencias y pruebas que dan a entender que efectivamente se han cometido crímenes de lesa humanidad, así que lo más probable es que estemos viendo un avance a una investigación formal, y eso evidentemente pues llevará a la justicia que no hemos podido obtener aquí en Venezuela, y eso, como ya hemos dicho anteriormente, es realmente la única forma para garantizar la no repetición, porque sin impunidad, pues evidentemente sabemos, como con los delitos comunes, cuando una persona sabe que puede ser verdaderamente castigada por lo que está haciendo, pues se abstiene de cometerlo. Y si además de eso, pues vamos a tener a los garantes y a las organizaciones organizadas, las organizaciones tanto civiles como políticas, organizadas para que en el futuro pues no se sigan cometiendo estos crímenes, pues no solamente veremos justicia y no repetición, sino que obtendremos un país donde haya un verdadero marco de libertades y de derechos. Así es, y ya nos quedan unos minutos. Sin embargo, Humberto, yo quisiera, como mensaje final, quizás hablarte o que nos hables del tema de la confianza, ¿no? Porque obviamente en el tema electoral eso es fundamental, no solamente confianza en el secreto del voto, sino confianza en que tu resultado va a ser respetado, ¿no? Y entre otras propuestas que ustedes han hecho es que precisamente quien realmente ejerce el poder lo pueda hacer en un lapso previsto, y que además se devuelva la confianza, ¿no? No solamente en nuestro sistema electoral, que será un sistema electoral obviamente nuevo, con otras características, pero quisiera que nos conversaras de eso y cómo recuperar la confianza del ciudadano, que aquí han repetido miles de veces: a los venezolanos nos encanta votar, a los venezolanos sabemos siempre de qué se trata, tenemos una cultura democrática, eso lo sabemos. Ahora, el venezolano también, para hacerlo, para volver a soñar con ese país en el que tú podías ir a hacer tu cola y votar libremente, tiene que haber confianza, ¿no? Sí, eso, hay dos grandes cosas universales. La primera, que tú votes donde vivas. O sea, en el lugar donde tú vives, con tus vecinos, ahí es donde tú tienes que votar. O sea, tiene que haber una dirección vinculada a tu posibilidad de votar en un centro de votación. La segunda parte importantísima que lo desarrollaron los alemanes es que, por ser el voto un proceso de confianza, tú no puedes delegar en una máquina el hecho de contar las papeletas. Es imprescindible que el ciudadano, al final del día, no meses después, no, al terminar el proceso, tú observaste cuántas personas votaron, usted abrió su caja y usted contó sus papeletas en absolutamente todos los centros, en todas las mesas. Eso es la única manera. Los alemanes, muy sabios al respecto, dijeron en su definición con relación al voto electrónico: usted puede hacer electrónico lo que quiera, pero al final del día hay que contar las papeletas, porque la persona no tiene por qué creerle a una máquina. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. No quiero perder la oportunidad de ya hacer... Uy, creo que se quedó congelado. No sé si eso es señal, ¿verdad? Sí, creo que sí. Me parece que sí. Sí, creo que Humberto se quedó congelado justamente cuando iba a decir una cosa importante. Vamos a ver si recupera su señal antes de volver. Araní, bueno, yo quiero agradecerte por estar con nosotros el día de hoy. Quizás, Araní, una reflexión, ¿no? También, y un reconocimiento a quienes de alguna manera hacen este trabajo que tú también haces, en el sentido de lo que significa defender los derechos humanos. Algunas personas quizás a veces hablan de otros derechos que quizás para algunos no son tan derechos como para otros, ¿no? Pero al final se trata de unas garantías a las cuales todos tenemos derecho simplemente por ser ciudadanos, y eso es al final a lo que apostamos en este programa, ¿no? Que esos valores ciudadanos, esos valores de libertad sean los que hoy imperan, y no esos valores o esa mafia o ese crimen que hoy podemos ver en las calles de nuestra ciudad capital, ¿no? Es totalmente lo contrario a lo que aspiramos, y ese venezolano es al que le hablamos, ¿no? Así es, así es. No, y yo a propósito de eso quisiera, pues,
enviarle un mensaje a esos observadores que están aquí. Y uniendo un poco con lo de la confianza que decía Humberto, justamente, fíjate, en el manual de observación electoral de la Unión Europea dice que también las personas, tanto el que participa en las elecciones como el ciudadano, debe estar seguro de que incluso sus reclamos que pudieran existir con el proceso electoral serían validados. En Venezuela, pues no podemos denunciar ni siquiera que nos están matando y que hay una persona, hace poco lo veíamos con este conflicto en La Vega, hay un cadáver ahí al cual la policía no ha podido acceder ni siquiera para retirarlo. Entonces, o sea, si no tenemos confianza ni siquiera en que somos defendidos en la calle de esas bandas criminales, no podemos tener confianza en lo demás. Y ellos tampoco deberían tener confianza en lo que les está diciendo el régimen, ellos tampoco deberían tener confianza con lo que se les está pintando y el panorama que se les está haciendo ver, porque la realidad es completamente diferente. Entonces yo les haría un llamado a que aprovechen que están aquí, se reúnan con esas organizaciones que están haciendo el trabajo particular de denunciar, de ver, de observar, de documentar todas las irregularidades y las violaciones que están ocurriendo aquí, y que confíen en ese trabajo de las personas que sí están arriesgando su vida para poder tener un marco referencial similar al que tiene la Unión Europea. Sí, y esperemos que eso se pueda dar, Arani. Quiero agradecerte, lamentablemente Humberto no ha vuelto, no lo veo por acá, se terminó de caer la conexión, a ti, a Humberto Villalobos, arquitecto y parte del equipo electoral de 20, y en tu caso, coordinadora del Comité de Derechos Humanos, primero por la valentía y segundo por la claridad, ¿no? Porque además uno agradece eso, y sobre todo porque al final, y ese es nuestro trabajo, a veces uno piensa, y como decía Humberto, que no hay casi por hacer, pero la verdad es que sí hay mucho por hacer, o sea, y siempre lo repito, desde un mensaje en una red, desde a concientizar a tu vecino, o desde repetir, explicar, investigar, hacer una foto, cualquier cosa suma. Y fíjense cómo los venezolanos hoy, a pesar de estas condiciones y lo que está ocurriendo, aquí creo que está entrando Humberto, a pesar de estas condiciones y esto que vemos, el venezolano sigue de pie, y no es una retórica, no es un cuento, no es precisamente una falacia, sino es una realidad que nosotros podemos ver, porque creo que incluso nosotros somos testimonio de eso. No sé si Humberto ya me puede escuchar. Humberto, ¿estás allí? Nos quedan 2 minutos, pero para que envíes el mensaje que querías decir, importante antes de que se cayera tu conexión. Bueno, básicamente el mensaje importante es a la gente, de los técnicos especializados que vienen de la Unión Europea, que en 20 estamos dispuestos a hacerles toda esta aplicación, que tenemos la base de datos más importante caracterizada de venezolanos en el país, y que, bueno, está a la orden para presentarla cuando quiera. Con ese registro no se puede hacer una elección, es una locura. Así es, con este registro, ni con este régimen, ni con estas condiciones. Y yo con eso quiero terminar, agradecerles a ambos, como le decía a Arani, Humberto Villalobos, arquitecto y miembro del equipo electoral de 20, bueno, con una experiencia bastante vasta en el ámbito electoral, y Arani Trincado, licenciada en idiomas y miembro del Comité de Derechos Humanos de 20 de Venezuela, por estar el día de hoy. También agradecer a nuestros amigos de Habibis Cake, que hoy no los mencioné y me van a regañar. Pongan a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes, pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahorias marmoleadas, limón, 3 leches, suspiros. A mí me encantan los suspiros, pero además tienen una lista interminable de dulces que yo sé que ustedes también han probado, y allí está Wilmary siempre atenta para darnos esas cosas maravillosas que puede hacer con sus manos. Pueden escribirles a través de @habibis_cakes, están en Instagram, muy facilito, habibis_cakes, o a través del 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Además, a nuestros amigos de Perfect Hair, el cambio de look que siempre has soñado, pueden tener alisados, queratina, cirugía capilar, tratamientos más avanzados para el brillo de tu cabello. Tienen 40 años de experiencia en este país, en el centro comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula. Allí está Isabel, a quien aprovecho de saludar, que cumplió años esta semana. Un beso inmenso. Pueden visitarlos y seguirlos en Instagram a través de @salón Perfect Hair. Ya ustedes saben, aquí en nuestra ciudad capital. Y bueno, finalmente un mensaje también a los venezolanos que ciertamente hoy estamos pasando por una situación muy difícil en nuestra ciudad capital. Es lo que han vivido también muchos venezolanos en la frontera. No es comparable quizás, pero ni siquiera queremos saber si es comparable o no, simplemente queremos que esto termine. Y para que esto termine necesitamos que obviamente no solamente hayan condiciones técnicas como las explicaba Humberto, sino que hayan también soberanía nacional, que haya la defensa de nuestro territorio, que sobre todo haya libertad. Y para eso estamos trabajando, y eso vamos a seguir haciendo desde aquí, desde Contigo Liberalmente. Nos vemos el próximo jueves aquí por RCR.
RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.